Para dar inicio a la conferencia Aspectos políticos, criminales y dogmáticos de los delitos electorales, es a cargo del doctor Moisés Moreno Hernández, por el cual me permito leer la síntesis curricular del doctor. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Bonn, República Federal de Alemania. Profesor de Derecho Penal y Política Criminal en diversas instituciones académicas del país. Desde 1978, tales como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UB, Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, Universidad Panamericana, Universidad Iberoamericana, Universidades de Aguascalientes, Baja California, Colima, Coahuila, Chihuahua, Guadalajara, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Veracruz, Escuela Libre de Derecho, entre otras. Ha publicado 12 libros como autor y coautor, entre ellos Política Criminal y Reforma Penal, algunas bases de la democratización en México, comentarios en torno al nuevo Código Penal en el Distrito Federal, retos del sistema procesal penal en México, problemas capitales del moderno derecho penal, el sistema de justicia penal y su reforma, orientaciones de la política criminal legislativa. Ha publicado más de 90 artículos y revistas especializadas, nacionales y extranjeras, en materia de dogmática penal y de política criminal, entre otras. Entre los cargos académicos y públicos se ha desempeñado, se puede mencionar, entre algunos, los siguientes: Director General de Consignaciones de Control y Procesos de la Procuraduría General del Distrito Federal. Coordinador del programa hacia una reforma penal integral, asociada por Procuraduría General de la República y la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Coordinador de asesores de la Subprocuraduría de Control y Procesos Jurídicos y de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República. Subprocurador de Control de Procesos de la Procuraduría. Presidente y director general del Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales. Vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Subprocurador de Averiguaciones Previas Desconcentradas y de Averiguaciones Previas Centrales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Actualmente es director general de Estudios y Proyectos Normativos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de Justicia Penal desde enero de 2009. Doctor, sea usted bienvenido, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer al doctor Efrén Ríos por la amable invitación para participar en este seminario internacional a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a la FEPADE, al doctor Santiago Nieto. Bueno, como ustedes ven, el programa no nos permitirá más que decir algunas cosas sobre este tema, dada la brevedad del tiempo. Pero bueno, les dejaré a los organizadores una ponencia para que después la puedan dar a conocer. Hablar de los problemas actuales de los delitos electorales es abordar un tema que seguramente solo puede desarrollarse en estados de corte democrático, es decir, en estados cuyos gobiernos permiten el desarrollo de ciertas libertades y de ciertos derechos, como son el derecho a votar y el derecho a ser votado. Podríamos decir que precisamente por esa consideración el Estado recibe la caracterización de Estado democrático de derecho. Esta concepción del Estado democrático de derecho, y por ahora vamos a preferir por esta expresión Estado democrático de derecho,
y no tanto Estado constitucional de derecho, porque en los tiempos actuales podríamos decir que todos los estados del mundo tienen sus constituciones, pero no todas las constituciones consagran las bases para hablar de un Estado democrático, y mucho menos de un Estado democrático de derecho. De ahí que por lo pronto vamos a seguir hablando de Estado democrático y de derecho, que es precisamente el que permite precisamente que los ciudadanos tengan una amplia participación en la vida política de los pueblos. En nuestro país tenemos precisamente el artículo 39 de la Constitución, que establece la base para que el Estado mexicano sea caracterizado como un Estado democrático de derecho. Y así establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho a modificar la forma de su gobierno. Esta disposición constituye la base del Estado democrático y asegura a los ciudadanos su participación en la determinación de la forma de gobierno y en el ejercicio de las funciones públicas, ya sea por sí mismos o a través de sus representantes legítimos, que en todo caso resulta de la celebración de elecciones periódicas, de elecciones libres, pacíficas, abiertas y competitivas. De ahí se desprende que el derecho de sufragio, es decir, el derecho de votar o ser votado, es un instrumento fundamental de estados democráticos de derecho que debe ejercerse conforme a una serie de reglas procedimentales que tienden a asegurar el orden, la regularidad y la transparencia de los procesos electorales para que los ciudadanos puedan elegir libremente a sus representantes y de este modo participar en la dirección política de la sociedad sin ningún tipo de injerencia legítima, como serían coacciones, amenazas, sobornos, etc. Por lo que, si el ejercicio del derecho de sufragio no fue libre, los ciudadanos electos carecen de la legitimidad para ser representantes del pueblo y por ende el mandato que ejerzan igualmente será ilegítimo. De ahí la importancia que tiene para el sistema democrático el derecho a votar y ser votado, y de ahí también la necesidad de protección y que se justifique la intervención del derecho penal para protegerlo y para incriminar aquellas conductas que lo lesionan o ponen en peligro, o que lesionan o ponen en peligro el propio desarrollo adecuado del proceso electoral que se ha diseñado para garantizar el libre ejercicio para elegir a los representantes públicos. El tema que me toca abordar tiene que ver con los delitos electorales. Por lo tanto, se trata de un tema de derecho penal, pero igualmente podríamos decir que se trata de un tema de derecho electoral. Y de ahí que, en virtud de la combinación de estos dos aspectos, hablaremos de un tema de derecho penal electoral. Ahora bien, el tema de los delitos electorales pueden ser abordados desde diferentes perspectivas, desde diferentes ángulos.
Pero en este caso solamente nos ocuparemos de dos: el ángulo político-criminal y el ángulo de carácter dogmático. Desde la perspectiva político-criminal, habrá que cuestionarse sobre la razón de ser de los delitos electorales. Es decir, ¿por qué existen los delitos electorales? ¿Qué es lo que se trata de lograr con ello? ¿O qué es lo que se trata de proteger cuando se sancionan determinadas conductas de carácter electoral? Asimismo, habrá que plantear cuál es ese interés o cuál es ese bien jurídico que el legislador tuvo en mente al dar origen a los delitos electorales. Y por otra, de acuerdo a la forma en cómo están regulados los delitos electorales en la ley, ya sea en el Código Penal o en la Ley General en materia de delitos electorales, si el objetivo de proteger el bien jurídico realmente se alcanza o no. Y en todo caso, también desde esta perspectiva político-criminal, habrá que cuestionarse si el ejercicio que corresponde al poder penal del Estado tiene límites o no, y en su caso, cuál es el criterio que delimita el poder penal del Estado. Y es aquí precisamente donde entra la consideración de los derechos humanos, en este caso de los derechos humanos en materia electoral, que constituye precisamente uno de los principales criterios para la delimitación del poder penal que tiene el Estado. Y finalmente, también desde esta perspectiva, habría que cuestionarse sobre si el derecho penal electoral se sustenta o no en ciertos principios fundamentales. Los principios fundamentales tienen precisamente la función de establecerle límites a las potestades gubernamentales y la función de garantizar derechos humanos. Por lo tanto, si esos principios fundamentales son reconocidos por el derecho penal en general, tienen también que ser observados en el ámbito de los delitos electorales. Por lo que hace a la perspectiva dogmática, aquí lo que habrá que cuestionarse es la parte técnica de la legislación penal electoral. Es decir, qué tanto en el diseño de los tipos penales electorales el legislador ha observado ciertos criterios teóricos que le sirven de sustento. Y por otra parte, ¿cuáles son los criterios teóricos o criterios dogmáticos que habrá que aplicar para el análisis de los delitos electorales en particular? Esto ya tiene que ver con la función que desarrolla por una el Ministerio Público y por otra el juzgador, para efectos de determinar cuáles son los presupuestos necesarios para la imposición de una pena. ¿Cuáles son los elementos del delito que tienen que acreditarse para afirmar la existencia, primero, de un delito electoral y finalmente para determinar si se impone una pena o no? En fin, la dogmática penal y la teoría del delito también cumplen una importante
importante función porque sirve para proporcionarle al legislador bases teóricas para sus decisiones políticas. Y la decisión política que toma el legislador es precisamente la generación de los tipos penales en materia electoral. Pero por otra, también tiene pues la función de proporcionar criterios de interpretación para quienes aplican la ley a los casos concretos. En este caso, para el Ministerio Público y para el juzgador. En la medida en que el juzgador aplique adecuados criterios de interpretación, podrá igualmente llegar a una aplicación racional de la ley en materia de delitos electorales. Como decía, dada la brevedad del tiempo, solo abordaré algunos aspectos muy generales en torno a cada una de estas perspectivas. Primero, los aspectos político-criminales de los delitos electorales. Ahí decíamos, había que plantearnos primero cuál es la razón de los delitos electorales. ¿Por qué hay delitos electorales? Y así como con relación a cualquier otro tipo de delito, pues siempre se establece la misma cuestión. Sin duda que este cuestionamiento está dirigido fundamentalmente al legislador, porque es el legislador el único que tiene esa potestad de dar origen a las leyes penales y es el único que puede determinar de ese mundo de conductas que realiza el hombre cuáles deben ser elevadas a rango de delito y cuáles no. Y es también el único que puede establecer cuáles son las consecuencias jurídicas que corresponderán para ese tipo de delitos, es decir, cuáles son las penas o las medidas de seguridad que habrá de imponer. Todo esto, como decíamos, tiene su razón de ser y todo pues tiene que legitimarse. La razón principal de la existencia de los delitos y la razón principal de la intervención del derecho penal, en este caso de la materia electoral, es precisamente la existencia de una serie de intereses, de una serie de bienes, de una serie de derechos que se ven afectados por los comportamientos humanos y que por lo tanto requieren de protección. La protección que se puede proporcionar por el Estado no necesariamente tiene que ser la protección penal, sino que hay una serie de mecanismos y precisamente en estados democráticos de derecho se establece que el Estado se caracteriza por eso porque cuenta con una serie de alternativas para lograr un determinado objetivo. En este caso, la protección de derechos políticos o la protección de derechos electorales. Y entonces, de ahí por tanto, que se establece una serie de principios fundamentales que debe observar en primer lugar el legislador para efectos de así orientar su actuación. ¿Para qué casos es que se puede utilizar el derecho penal? Entonces, la principal razón, decíamos, de la intervención del derecho penal es la protección de bienes jurídicos. Pero, por supuesto que no cualquier bien jurídico
justifica la intervención del derecho penal. Y entonces, a partir de aquí, habría que ver, bueno, cuáles son los bienes que se detectan en el ámbito del derecho electoral. Se habla, por supuesto, decíamos, del derecho a votar, del derecho a ser votado. Se habla también del adecuado desarrollo de los procesos electorales. Se habla de las instituciones democráticas, es decir, cómo los grandes intereses que están de por medio y que exigen protección. Entonces, el legislador tiene que constatar si efectivamente se tratan de aquellos bienes de fundamental importancia para la vida ordenada en democracia. Entonces es que puede justificar que la intervención del derecho penal puede ser el mecanismo adecuado para la protección de esos bienes jurídicos. Porque este punto de vista que tiene que ver con los bienes jurídicos, habrá también que vincularlo con otro principio fundamental que el legislador debe observar. En estados democráticos de derecho, decíamos, el Estado se caracteriza porque cuenta con diversas alternativas para la solución de los conflictos sociales. En virtud de ello, el derecho penal debe ser considerado siempre como el último recurso. ¿Y por qué? Pues porque las consecuencias jurídicas del derecho penal son las consecuencias más drásticas que existen en un ordenamiento jurídico. Las consecuencias penales implican igualmente afectaciones de bienes, de derechos, de libertades, que son también fundamentales, como la vida, la libertad, el patrimonio, derechos políticos, etc. Y eso plantea, por lo tanto, que debe hacerse lo menos posible uso de estas medidas, en tanto que sus consecuencias son sumamente drásticas. De ahí que el principio de ultima ratio debe regir también la actuación del legislador al momento de dar origen a los delitos electorales. A partir de esto que estamos diciendo, entonces, habrá criterios para poder analizar la legislación penal electoral mexicana y ver qué tanto el legislador realmente se ha ajustado a los criterios propios que plantea una legislación de corte democrática. Entonces, decíamos pues que vinculado con esto, no todos los bienes jurídicos justifican la intervención del derecho penal. Solamente aquellos cuya afectación dificulten la vida ordenada en democracia. Entonces, corresponde al legislador hacer esa especie de jerarquización de bienes para efectos de así determinar cuáles sí y cuáles no requerirían de la intervención del derecho penal. Una vez establecido cuáles son los bienes que pueden ser protegidos penalmente, vendría otro principio fundamental que rige toda la materia penal, que establece, bueno, frente a qué hay que proteger los derechos electorales, frente a qué hay que proteger el debido desarrollo de los procesos electorales, o frente a qué hay que proteger las instituciones democráticas. Es aquí donde pues se plantea que lo único que puede constituir objeto de regulación de la norma penal lo es la conducta humana. Ninguna otra cosa puede ser objeto de prohibición o de mandato, ¿no? Por lo tanto, solamente conductas humanas. Pero las conductas humanas
así como los bienes jurídicos son igualmente múltiples, habría también que pedirle al legislador que determine cuáles son las conductas que merecen ser reguladas penalmente. Hay conductas que afectan de manera leve un bien jurídico importante. Hay conductas que afectan de manera grave un bien leve o un bien de poca importancia. Y hay conductas que afectan de manera grave bienes jurídicos importantes. De ahí entonces que habría que ver para qué casos es que se justifica la regulación penal de esas conductas como delictivas. Y entonces, de ahí se desprende que solamente las afectaciones más graves a los bienes jurídicos que se tratan de proteger justifican la intervención del derecho penal. A partir de ahí, entonces, habría que analizar si el catálogo de delitos contenidos en el Código Penal o en la Ley General en materia de delitos electorales realmente implican afectaciones graves a los bienes jurídicos. Una revisión de esta naturaleza a partir de este criterio nos puede llevar o bien a un proceso de descriminalización, de destipificación y por lo tanto de despenalización de una serie de conductas contenidas en las leyes que regulan los delitos electorales, precisamente por considerarse que no implican afectaciones graves a esos bienes jurídicos y por lo tanto que la vida ordenada en democracia se puede desarrollar sin que esas conductas sean penalizadas como lo están hasta ahora. Pero igualmente, a partir de este criterio, podemos revisar lo que sucede precisamente en los procesos electorales, qué otras conductas realmente implican afectaciones graves, pero que no están consideradas en el catálogo de delitos. Es decir, esto nos llevaría a otro proceso inverso, que sería el proceso de criminalización de nuevas conductas, el proceso de tipificación y de penalización de nuevas conductas, y sin duda, pues ahí hay una serie de conductas que actualmente no están consideradas como delictivas, pero que sí justifican la intervención del derecho penal. En todo aquello, por ejemplo, donde se utiliza la violencia, donde pues hay mecanismos que presionan a los electores, es donde sin duda habría que hacer intervenir al derecho penal. Pero por otra, también desde esta perspectiva, habría que considerar un aspecto que se va derivando de las reformas que va teniendo el propio sistema de justicia penal mexicano. Tenemos un nuevo sistema procesal penal, que es el sistema procesal penal predominantemente acusatorio y oral. Pero a partir de este nuevo sistema se han generado muchas otras reformas, sobre todo las que entraron en vigor ahora en el mes de junio de este año. Ahí se habla, por ejemplo, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hasta ahora, el principio que había regido en nuestra legislación mexicana era el principio societas delinquere non potest, es decir, que las sociedades, las empresas, no tienen la capacidad de delinquir. Consecuentemente, tampoco se les puede sancionar penalmente. Y así ha estado desde siempre en nuestra legislación penal federal en su artículo 11, y así se estableció expresamente en el Código Penal para el Distrito Federal. Pero ahora, con la reforma y de acuerdo con la exposición de motivos de la misma, se señala que el nuevo criterio que rige
es precisamente el de societas delinquere potest, es decir, que las sociedades ahora tienen no solo la capacidad para responder penalmente, sino la capacidad para cometer delitos. Y es aquí donde, sin duda, México se basó fundamentalmente en la reforma penal de 2010 hecha en España. Y nosotros nos fuimos mucho más allá que la reforma española, porque expresamente señalamos en el Código, sobre todo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que las personas jurídicas también cometen delitos, ¿no? Ahora viene el gran problema teórico, dogmático, de cómo poder explicar en un caso concreto que una persona jurídica comete un delito. Pero lo importante que trato de resaltar aquí es lo que también la reforma española de 2015 introdujo. Introdujo ahora la responsabilidad, porque siempre se había dicho en los códigos penales, sobre todo en los nuestros, de que con excepción de las instituciones del Estado, toda persona jurídica responde penalmente. Pero ahora se dice que en la legislación española que también los partidos políticos pueden responder penalmente. Entonces es ahí donde habría que plantearnos, acorde con la reforma que se hizo a la legislación procesal penal, qué tanto la responsabilidad penal, vinculado sobre todo con la responsabilidad individual en materia de delitos electorales, puede también abarcar la responsabilidad de los partidos políticos. Vinculado con este principio del bien jurídico y del principio de que lo único que puede ser objeto de regulación de las normas penales es la conducta humana, está el principio de lesividad. En todo caso, que conozca un ministerio público o un juez para las distintas resoluciones que dictan, ya sea para una orden de aprehensión, para un auto de vinculación a proceso o, sobre todo, para una sentencia, deben acreditarse ciertos requisitos de carácter material. Y uno de esos requisitos tiene que ver precisamente con la lesión o la puesta en peligro del bien jurídico que en el tipo en concreto se trata de proteger. Por lo general, en los casos concretos, este es un punto que pasa desapercibido, pero es ahí donde precisamente la defensa tiene un gran argumento para llegar a la afirmación de que su cliente no es responsable del hecho que se le atribuye, precisamente porque no se ha acreditado la afectación del bien jurídico que está de por medio. Otro principio fundamental, otro que igualmente pues es un principio antiguo, de alrededor de más de 250 años en la justicia penal, pero que ha venido pues planteando obstáculos en su desarrollo y finalmente se adopta en las legislaciones mexicanas, así como en las legislaciones del ámbito latinoamericano, es el principio de culpabilidad, que establece que a nadie se impondrá pena alguna si no se demuestra previamente su culpabilidad. Y este principio ahí está íntimamente vinculado con otro que se introdujo apenas en la Constitución, que es el principio de presunción de inocencia. Mientras no se demuestre la culpabilidad del sujeto, a éste se le tendrá por inocente. Pero por otra,
el principio de culpabilidad también se expresa en el sentido de que la medida de la pena estará en relación directa al grado de culpabilidad del sujeto. A mayor culpabilidad, mayor pena; menor culpabilidad, menor pena. Y eso ahora está expresamente establecido así en el artículo 52 del Código Penal Federal, y por lo tanto es aplicable para cualquier delito, incluyendo los delitos electorales. Estos principios y otros más, que luego tienen que verse en el ámbito del derecho procesal penal, son principios característicos del derecho penal de un Estado democrático de derecho. Y son característicos porque, decíamos, tienen esa importante función de limitar la potestad punitiva del Estado y garantizar derechos humanos. Pero ¿cómo se puede lograr que estos principios alcancen sus objetivos? Bueno, por una, a partir de las aportaciones que haga la dogmática penal, la teoría del delito, y por otra, a partir de las aportaciones que haga la propia jurisprudencia. Son dos mecanismos que pueden precisamente orientar la actuación de quienes aplican la ley a los casos concretos para que estos principios se hagan realidad. En primer lugar, el principio de legalidad. El principio de legalidad que es fundamental en todo Estado de Derecho, establece una fórmula muy conocida, pero muy antigua también, que dice: nullum crimen, nulla pena sine lege. No hay delito ni pena sin ley. Esa es una exigencia que se le plantea en primer lugar al legislador, pero en segundo a quien aplica la ley a los casos concretos, en tanto que éste no podrá imponer pena alguna si no existe previamente una ley. Pero es ahí donde se establece cómo deben ser las leyes, cómo deben ser los tipos penales para que se ajusten a las exigencias del principio de legalidad. Y la doctrina pues ha desarrollado que los tipos penales deben ser determinados, que los tipos penales deben ser cerrados, que el principio de legalidad prohíbe la existencia de tipos indeterminados y de tipos abiertos. Por lo tanto, para efectos de que haya seguridad jurídica para los destinatarios de las normas penales, en los tipos penales debe precisarse con toda claridad y con toda amplitud lo que constituye la materia de regulación de la norma penal. De acuerdo con esto, entonces habría que analizar si los tipos penales en materia de delitos electorales responden o no a estas exigencias. Y vamos a encontrar que hay una gran cantidad de tipos penales en donde no se precisa cuál es la materia de regulación de la norma penal. Y eso, bueno, pues puede ser objeto, por supuesto, de impugnaciones desde la perspectiva del principio de legalidad. De ahí, entonces, la necesidad también de pues precisar los contenidos y alcances de los tipos penales que ahora contiene la Ley General en materia de delitos electorales. El tiempo en realidad se acabó, porque eran 30 minutos, ya me excedí incluso. Así que, bueno, agradezco nuevamente a los organizadores de este seminario internacional y a todos ustedes por su atención. Agradecemos la participación del doctor Moisés Moreno Hernández. Solicitamos a la maestra Nancy Domínguez haga entrega de un presente al doctor por su participación.
Despedimos al presidente con un aplauso, por favor.